Hoy, 8 de marzo, muchos conmemoran a la Virgen María, ¿no? Bueno, vamos a primeramente al tiro romper el mito. La Iglesia Cristiana Evangélica ama a María, pero no la adora, no, le, no la venera, como dicen los católicos, pero no por eso la vamos a odiar. De hecho, la Iglesia Evangélica Cristiana es la iglesia que más respeta a la Virgen María porque la trata como se llama, María, ese es el nombre correcto. No le agrega María de Guadalupe, la María de la Macarena, María de los Andes, etcétera, María de Andacoyo, no, es la Virgen María, Miriam en el griego, si no me equivoco. Y vamos a revisar a través de la Biblia cronológica todas las menciones que hay hacia María en la Escritura. Bueno, vamos a ser justos. La primera mención la tenemos en Génesis 3:15. Usted dirá, ¿pero cómo? Sí, recordemos el protoevangelio que dice, Jehová dijo a la serpiente, por cuanto hiciste esto, maldito serás, y sobre tu pecho andarás, etc. Y luego dice, y polvo comerás. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ahí tenemos la primera mención oficial acerca de, no de María en tal, sino que de la figura de María, o sea, de que de una mujer iba a nacer alguien que le iba a aplastar la cabeza, el Señor Jesucristo. Vamos a la segunda mención o alusión, digamos, de la Virgen María. La tenemos en Isaías capítulo 7, versículo 14. Dice, por tanto, el Señor mismo les dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Aquí tenemos la segunda mención de María o alusión a María. En este contexto vemos la figura de María, más que María en sí como persona, como la Virgen María tal, ¿no? Siempre esto ensalza a la persona del Señor Jesucristo que vendría. Ahora nos dirigimos a lo que es el Nuevo Testamento. Tenemos en Mateo 1:16 la mención que aparece acerca de la genealogía. Ahí está donde dice, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Hay veces que María aparece nombrada, pero no por el nombre, sino como la madre de Jesús, así que igual los vamos a nombrar. Sigamos, vamos ahora a Lucas del 1 al 26:38, anuncio de la concepción a María, que ahí aparece cuando llega el ángel Gabriel y le anuncia que va a ser, ¿cómo se llama? Va a ser desposada por José, eso ya lo tenemos claro, desposada va a ser por José, pero va a nacer en su vientre el Señor Jesucristo. Lucas 1, del 26 al 38. Seguimos, aquí tiene también Lucas 1, del 39 al 45, María visita a Elizabeth, su prima, la mamá de Juan el Bautista. Y luego dice, del Lucas 1, del 46 al 56, viene el famoso Magnificat, que es cuando María alaba al Señor y comienza con este versículo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Entonces, ¿por qué dice ese rezo católico, María ruega por nosotros pecadores o María nuestra intercesora? Si ella también dice que necesita, que Dios es su Salvador, ¿se dan cuenta cómo hay tremendas inconsecuencias? Pero para los católicos esto es faltar el respeto a María, ser grosero con ella. En fin, bastante triste eso, ¿no? Y ahí tenemos el famoso Magnificat. Luego aparece también Mateo del 1, 18, 20, también aparece nombrada María, pero ahora cuando se le informa a José el hecho de que ella va a ser madre, y José para que no la deje abandonada, etc. Hay dos puntos interesantes antes de continuar. Cuando el ángel Gabriel le anuncia a María, ella le dice, muchos dicen que como el ángel le dice que ha encontrado gracia en Dios, ella, por eso que hay que adorarla, venerarla, dicen. Pero sin embargo tú revisas la escritura y Noé también dice que era un varón que halló gracia a los ojos de Dios. Y sin embargo nosotros no adoramos a Noé. ¿Se dan cuenta de eso? Y cuando vemos Mateo 1, del 18 al 25, que es el anuncio de la concepción de María a José, José dice que
Dice la escritura que él no quiso, no quería infamarla y quiso dejarla en secreto. Se dan cuenta que él fue mucho más noble. También podríamos decir, oh José, qué tremenda figura. Pero no da para venerarlo porque la gloria siempre es para el Señor a través de Cristo. Entonces interesante esto, ¿no? Cómo los católicos usan algunos versículos para idolatrar o venerar a María y resulta que la Biblia muestra cosas diversas. Vamos aquí ahora a Lucas 2, del 1 al 7, por ejemplo. Aparece cuando van a Belén para ser empadronados en el famoso censo. Luego tenemos versículos, los pastores visitando al bebé, ahí también aparece María. Claro, ahí la tenemos, aquí estoy leyendo. Y ahí el versículo 19 es muy interesante, dice, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y dice, y después dice, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Primero, en el versículo 19 dicen que ese es una de las fuentes de Lucas, del doctor Lucas, que fue María, aquella que le ayudó a hacer su, ¿cómo se dice? Evangelio. ¿Sí? Interesante, ¿no? Y lo otro, los pastores glorificaban y alababan a Dios. Qué extraño, ¿no? Interesante. Y cuando llegaron, dieron a conocer a María y José las cosas que los ángeles le habían dicho acerca de Jesús, del bebito Jesús en aquel momento. O sea, en ningún momento hubo adoración para María. ¿Ven las cosas que el Señor me está mostrando? Vemos lo que estamos entendiendo acá. Y luego también estaban en el templo. Esto aparece ya en Lucas 2:34, cuando Simeón y Ana encuentran al Señor, al pequeño Señor Jesús, que va a ser presentado ahí. Luego damos un salto a Mateo 2:11, que es cuando los magos visitan a Jesús, al pequeño, y también los regalos, los magos llevan regalos a Jesús, nunca llevan a María. ¿Se dan cuenta? Ahí está, dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, pero nunca a María, siempre al Señor Jesús. Qué increíble todo, ¿no? ¿En qué momento se desvió tanto hacia la idolatría de María? Jesús visita a Jerusalén. Esto ya cuando el Señor Jesucristo tiene 12 años, que es Lucas 2, 41, 50. Y ahí no aparece nombrada María con su nombre, pero sí dice la madre de Jesús. Ojo con aquello, dijimos que vamos a revisar todo lo que habla la escritura. Luego, Juan capítulo 2, del 1 al 12, las bodas de Canaán. Y también lo mismo, no habla de María, aparece nombrada dos veces ahí cuando se acerca a Jesús y luego le dice a los trabajadores ahí, hagan lo que Jesús dice, pero no aparece el nombre María, es la madre de Jesús solamente. Sigamos adelante, vamos a Mateo 12, del 46 al 50. Interesante esto, mire, escuchemos bien. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera. Y le dijo uno, hey Jesús, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Y Jesús les dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre, exhortando al Señor Jesucristo a su mamá y sus hermanos que tendrían que haber estado ahí, escuchando también la palabra, la predicación que hacían afuera. Ahí tienen que haber estado con él. Y el versículo, y luego dice en Lucas 11, 24 al 28, esto es pero brutal. Si usted, hermano, es de los que sigue diciendo, ay, es que no hay que venerar a María porque no hay que venerar estatuas de yeso y se queda en eso que ya está repetido, este versículo es muy poco predicado, no sé por qué, y es tremenda arma apologética para defender que solamente hay que adorar a Cristo. Veamos lo que dice Lucas 11, del 24 al 28, nos centramos en dos versículos, dicen. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. O sea, María. Pero el Señor Jesús le responde, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ven que quita todo tipo de adoración
a María, que es una tremenda mujer, pero fue solo un instrumento utilizado para traer al Señor Jesucristo acá a la tierra, nada más. Marcos 6:3 también tenemos Jesús es rechazado y muchos preguntan en su propia tierra eh, y es ahí donde muchos dicen, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José y de Judas y de Simón? Solamente esa mención le hace al Señor Jesucristo ahí, es interesante, ¿no? En ese aspecto. Vamos a Juan 19 del 25 al 27 y esta es una de las partes más bonitas porque dice, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofa, etc. Y cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, el apóstol Juan, le dijo, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, discípulo, he ahí tu madre. Ahí tienen otra mención de María. Y de ahí nos damos un tremendo salto hacia el libro de los Hechos, capítulo 1, que ahí aparece la última mención de María, que es cuando dice del 1, 12 al 14, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, se refería a los apóstoles, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y de ahí María no aparece más en toda la escritura, aunque algunos dicen que aparece en Apocalipsis 12, cuando hablan de la mujer, da a luz un niño, apareció en el cielo una gran señal, etc. Y estando encinta, clavada con dolores de parto, dicen que ahí habla de María, pero la mayoría de los teólogos que estaba viendo, cristianos, dice que es en realidad la nación de Israel. La figura de la mujer ahí es la nación de Israel, pero los teólogos católicos dicen que es María, profecía de Apocalipsis. En fin, esos son todos los versículos en los cuales aparece María. En conclusión, el Señor amó a María por su testimonio, por algo la eligió para que trajera a su hijo acá a la tierra, pero nunca dio la orden de que había que venerarla ni a María, ni a José, ni a Noé, también cayó gracia, ni a Débora, que en el Antiguo Testamento fue una gran mujer, ni a Lidia en Filipo, ni a Priscila y Aquila como matrimonio, etcétera. No, nunca dio esa orden. Los cristianos evangélicos amamos a María porque fue el instrumento usado por el Señor Jesucristo, perdón, por nuestro Señor, para que nuestro Señor Jesucristo llegara a la tierra. Pero es como lo mismo que hoy en día cualquier hermana de la iglesia, cualquier hermano de la iglesia es usado por el Señor. Así que con mucho respeto a este video, te mostré todos los versículos en los cuales aparece mención de María, los dos del Antiguo Testamento, la decena que aparece en el Nuevo Testamento, y que tengas un buen 8 de diciembre, día feriado acá en Chile, a descansar. Muchas bendiciones.